siempre hablando de dos órdenes de fenómeno, ¿no? El fenómeno territorial, es decir, de la expansión, la dimensión geopolítica, ¿no? La dimensión política y geopolítica del término, del concepto, y vamos a hablar simultáneamente, de forma articulada, dialécticamente, de la lógica de la acumulación capitalista, ¿no? Entonces, ese están presentes en todas las teorizaciones acerca del imperialismo, estas dos dimensiones, y saberlas articular y saberlas combinar de una manera correcta es el secreto de la fórmula, ¿no? Del entendimiento y bueno, entonces todo el esfuerzo del marxismo, de los marxismos, ¿no? Han visto ayer que no hay un solo marxismo, de los marxismos es explicar los fenómenos de la realidad alrededor de la articulación en estas dos dimensiones. Voy a hablar y quisiera, vamos a hablar, ¿no? De hacer esta pequeña periodización, ¿no? De la historia capitalista para que nos ubiquemos cuando hablemos de los conceptos, ¿está bien? Bueno, esa es una periodización de escuela, ¿no? En la discusión de las relaciones internacionales, de la economía política internacional y del marxismo, hay un gran debate si el capitalismo mercantil, ¿no? El periodo mercantilista de los siglos XV, XVI y XVII han sido capitalistas o no, ¿no? Porque han sido antes de la revolución industrial. Para los más ortodoxos como Ellen Woods y toda su corriente, Macduff, etc. Este sería un periodo precapitalista, no sería capitalista todavía. Para evitar esta discusión un poco infructífera a esta altura, que es una discusión historiográfica y muy profunda, muy particular, digamos que este periodo, que fue muy importante para la formación del capitalismo global, porque ahí empezó la mundialización, ¿no? Llamemos de una prehistoria capitalista, ¿no? Llamemos de un periodo de prehistoria capitalista. Pero sin duda fue el mercantilismo, fue la expansión de las primeras potencias europeas las que empezaron el fenómeno del que va a hablar Marx en el Manifiesto Comunista, ¿no? La segunda ola, ¿no? El segundo momento, ya con la revolución industrial en Inglaterra y expandiéndose por toda Europa, y después, más tarde, a Estados Unidos, en los siglos XVIII y XIX, vamos a tener el imperialismo más del que hablamos, ¿no? El imperialismo capitalista más maduro. Y por fin, este periodo, en particular después de los años 70 del siglo XIX, empieza lo que los historiadores y politólogos y economistas políticos y teóricos militantes del marxismo llaman de era o época capitalista. Bueno, hablemos nuevamente de los significados, ¿no? El término va a ser apropiado por el marxismo, va a ser incorporado por el marxismo en finales del siglo XIX, inicios del XX, ¿está bien? Como expresión de un fenómeno de la expansión capitalista hacia afuera de los grandes estados, naciones avanzados, industrializados, ¿no? Acá es una suerte de ejercicio, acá está una definición muy temprana de lo que vamos a hablar, ¿no? De lo que estamos hablando. Estos excertos, ¿no? Estos trechos, son ¿de qué? ¿No? Es una pregunta. ¿De qué imaginan ustedes que sean estas? La descubierta de América y la circunnavegación de África ofreció a la naciente burguesía un nuevo campo de acción. Los mercados de India y China, la colonización de América,
el comercio colonial, el incremento de los medios de cambio y de la cantidad de mercancías dieron un impulso desconocido hasta entonces al comercio, a la industria, a la navegación, y consecuentemente desarrollaron un elemento revolucionario que ha hecho decaer la sociedad feudal, ¿no? Permitido por nuevos mercados, la burguesía invadió a todo el mundo. Fue necesario penetrar en todas las partes para establecerse en todas las partes y para crear relaciones en todo el mundo. Esto es del Manifiesto Comunista de 1848. Entonces, aunque nuestros padres fundantes no hayan hablado exactamente de imperialismo, ahí estaban las semillas de lo que sería después los cimientos, ¿no? De lo que sería después el fenómeno estudiado por la generación siguiente del marxismo. Acá les pongo una cronología muy rápida para que entiendan cómo llegan, ¿no?, a la conclusión de la época imperialista. Entonces, el 48 hay el Manifiesto Comunista, el 50, el término imperialismo es usado particularmente en el Reino Unido, en Inglaterra, para propósitos políticos, ¿no?, para incentivar el nacionalismo inglés, por la derecha, por supuesto. En el 67 del siglo XIX se publica el primer tomo del Capital, ¿no?, que va a analizar el funcionamiento del sistema capitalista. 13 años después empieza la violenta repartición del territorio africano por las potencias europeas, ¿no? Y en 1902 se publica en Inglaterra de manos de un economista en este entonces que no era de izquierda, era un economista burgués, un tanto progresista, que se llama John Hobson. Llamó John Hobson, ahí está la foto de él. El texto muy importante para esta discusión, que se llama Imperialismo, un estudio, ¿no? Imperialism, a Study. Un paréntesis, uno de los últimos textos que yo leí, creo que ha sido uno de los últimos textos de Michel Husson, nuestro camarada fallecido reciente, yo leí en Viento Sur. Yo les recomiendo fuertísimamente si tienen interés en este tema. Son dos artículos en dos capítulos acerca de Hobson. Él hace un elogio a la importancia de este economista, que después al final de la vida se ha hecho bastante a la izquierda. Esto es un ejemplo de lo que ha hecho el imperialismo del siglo XIX con África, ¿no? Lo que era África antes de la partición imperialista y lo que era África en 1913, ¿no? Es decir, desde este mundo, este mapa son importantes, ¿no? Este mundo que van a hablar Rosa de Luxemburgo, Kautsky, Hilferding, toda la generación socialdemócrata socialista de los primeros años del siglo XX. Siguiendo la cronología, el 10, ¿no? Ya un tipo del marxista de la Segunda Internacional, Rudolf Hilferding, la fotito de él, un marxista austríaco, publica El Capital Financiero, ¿no?, que se acerca, ¿no?, con el imperialismo de Hobson, y esta obra empiezan a articularse estas dos comprensiones del mundo en que estaban viviendo. El 10, Rosa de Luxemburgo publica La acumulación de capital. Voy a explicar después la importancia de esta obra, aunque haya críticas, que se haya equivocado en su concepción
de la acumulación, ha tenido un insight que ha sido fundamental para el concepto de imperialismo. El 14, Kautsky, el gran dirigente alemán, publica un libro llamado Ultraimperialismo. El 15, el ruso Bukharin también publica un libro, es decir, no ha sido una obra aislada de Lenin, ¿no? El imperialismo y la economía internacional. Y el 16, es eso quiero remarcar, el 16 Lenin hace un panfleto, no es un libro analítico académico, hace un panfleto con como todo en Lenin, con la intención de hacer política y de intervenir en la realidad, de alertar a las clases trabajadoras del mundo acerca de la guerra inminente. Ese es el objetivo de Lenin. Él hace un texto corto para la época, ¿no? Y que resume, que hace la síntesis de estos conocimientos y de estos debates todos que estaban desarrollándose antes de él. Este libreto es conocido como una obra fundante del concepto de imperialismo, pero como ven, no es así. El estalinismo en el siglo XX, un poco que ha callado todo el debate que ha habido alrededor del tema, ¿no? Entonces vamos a utilizar el libro de Lenin porque es una síntesis extraordinaria, pero él no ha creado todo eso de su cabeza. Es la síntesis resultante de un gran debate que ha habido entre esta generación que todavía no se repitió, una generación de cerebros y militantes tan brillantes como los decenianos, ¿no? Entonces, ahora las características que Lenin apuntaba, está en el texto que recomendé como lectura, ¿no? Hay un incremento de la concentración de capital, ¿no? Es decir, el fin de la era de la competencia, de la libre competencia que ha habido por lo menos hasta mediados del siglo XIX, la supremacía del capital financiero, que ellos definen como la articulación, el casamiento, la fusión entre el capital bancario, que ha existido siempre, ¿no? Desde el siglo XIII, XIV en Europa feudal, pero ahora hay un capital bancario enorme, ¿no? Hipertrofiado, que se funde al capital industrial, es decir, es un nuevo tipo de capital que es el predominante, es el dominante en el funcionamiento del sistema. Él habla mucho en esta época, pero la verdad es que hoy se da poca importancia que el capitalismo empieza a exportar capitales, además de bienes y servicios, ¿no? Y que todo eso es combinado en el terreno de la geopolítica, ¿no? De la política del poder, por la división del mundo entre, él hace énfasis, hay dos capítulos distintos, la división del mundo entre las grandes empresas, entre las grandes compañías, y la división del mundo entre las grandes potencias, ¿no? Y finalmente, el motivo del panfleto, el motivo del libro, que es alertar que eso va a llevar a una guerra, va a llevar a un enfrentamiento, esta rivalidad entre imperialismos y sus compañías, va a llevar a una guerra. Acá es prácticamente son los puntos de la teoría clásica del imperialismo. También ya voy a saltar porque estamos con poco tiempo. Bueno, ahora viene lo que pasa en la época imperialista, ¿no? Eso, por supuesto, es una foto, si no me equivoco, de Dresden, destruida por la Segunda Guerra. Bueno, como previó Lenin, como previó, viene la Primera Guerra, una destrucción inédita hasta entonces en la humanidad. Viene después la gran crisis de sobreproducción y sobreacumulación del 29-30.
el crecimiento del fascismo, ¿no? Del nazismo y del fascismo en Europa, que coincide, ¿no? Coinciden estos fenómenos con el declinio de la predominancia del Reino Unido, de Inglaterra, del Imperio Británico. Hay una época de transición hegemónica, como dicen los teóricos, ¿no? Después de la Segunda Guerra, viene el ascenso ya oficial, formal de Estados Unidos como el imperialismo hegemónico en el mundo. Este periodo de la posguerra, que es llamado de 30 años gloriosos, ¿no? Del estado de bienestar social en los países avanzados, industrializados, coincide también con una ola brutal de luchas por la liberación nacional en los países atrasados, ¿no? En los países coloniales o neocoloniales. Hay una ola de liberaciones de las colonias y neocolonias, y en este marco se infieren dos revoluciones importantísimas para nosotros, que es la Revolución China del 49 y el 59, 10 años después, la Revolución Cubana. Acá ya tratamos de la historización del periodo más reciente, ¿no? Hay una gran crisis del imperialismo, el 70, una nueva crisis de acumulación, una crisis de petróleo, una crisis de qué hacer con la moneda, una crisis geopolítica de la guerra del Vietnam, ¿no? En este momento, Estados Unidos y su Banco Central, el Fed, dan un golpe en el mundo y quitan el valor oro, ¿no? El rastreo en oro del dólar, y el dólar pasa a ser una moneda sin lastro, es rastreada en el poderío militar de Estados Unidos. Eso se da paralelamente al inicio del acuerdo de desarrollo por invitación a China, que todavía es un estado no capitalista, no, es un estado postcapitalista, ¿no? Viene la victoria de Thatcher y Reagan en los países más, en Inglaterra, Estados Unidos, que abre la era neoliberal, ¿no? Políticamente abre la era neoliberal, y eso se profundiza con la derrota y la restauración capitalista en Unión Soviética y los países del este europeo, el 89-91, ¿no? Es este conjunto de hechos que llevan la Cuarta Internacional en 95, basada en una reflexión en gran parte de Daniel Ben Said, a la conclusión de que se abría finales del 90 una nueva época histórica, ¿no? Marcada por cuestiones que vamos a ver adelante. Aquí están los tipos, ¿no? La era neoliberal. La era neoliberal nos trae una intensa desregulación financiera, una dolarización completa del crédito en todo el mundo, una globalización aún más profunda de las cadenas de producción, un ataque brutal a las organizaciones de la clase obrera que venían del periodo del welfare state y del estado desarrollistas, como dice Harven, en el tercer mundo, ¿no? Y es decir, el ataque del neoliberalismo a las organizaciones de trabajadores y pueblos oprimidos es brutal, pero tiene que ver antes que nada con una reestructuración de la producción, ¿no? Porque van aquí vamos a ver cómo se da este momento de la globalización que se consolida en los años 90, inicios de 2000, profundiza la desigualdad en portugués, inegalidad, como se dice, inequality, ¿no? Entre los poderes, ¿no? La jerarquía
la distancia entre los países se profundiza, el imperialismo se arma en la guerra al terror, que está terminando ahora, ven que bastante mal en Afganistán, ¿no? Y la guerra a las drogas, que militariza la vida y tiene profundas consecuencias en países productores o parte del comercio de drogas en el mundo, ¿no? Y hay en un periodo muy corto, a mi visión y a la visión de la Corte Internacional, un periodo muy corto entre 90, 2000, la ilusión de que se podría haber, estaríamos viviendo un momento de un imperialismo unipolar, casi que un superimperialismo a Kautsky, ¿no? Cosa que no se confirmó. Aquí quiero mostrar a ustedes en la práctica, ¿no? No sé si están mirando el mapa, pero es lo que Chesney habla de la globalización, ¿no? Y los países llamados en desarrollo, al igual que los que tenían todavía un sistema económico y social ordenado alrededor de la propiedad estatal, se han visto obligados a aceptar el nuevo orden de liberalización y desregulación de los capitales. La mundialización del capital ha acabado con las prácticas de desarrollo autocentrado. ¿Qué quiere decir eso? Chesney quiere decir con eso la posibilidad del catch-up, como dicen los economistas, de países no desarrollados o en desarrollo alcanzaren los niveles de desarrollo de los más adelantados, ya era poco probable, se ha anulado. Es decir, la globalización es una globalización de la desigualdad, ¿no? de la jerarquía y de la opresión de los más ricos sobre los menos desarrollados, los menos industrializados. Entonces, vean que él dice que se ha impuesto en este periodo ya de la globalización un retroceso en todas las medidas de autonomía y soberanía en los países atrasados en el mundo, ¿no? Acá también con una cita de Chesney, son todas de un texto muy bueno llamado 12 tesis acerca de la mundialización, como él dice, ¿no? Nosotros vemos la pobreza, ¿no? Entonces, esta pobreza en el mundo es un gráfico que habla de la pobreza multidimensional, ¿no? Que tiene que ver con acceso a no solamente a comida, como educación y a otras cuestiones. Y ustedes ven que el mundo sigue extremadamente desigual, ¿no? En el inicio del siglo XXI, ya en los años 2000, ¿no? Ya 2000, 2001, 2002, empieza una nueva ola de debates, un debate que quisiéramos nosotros que fuera tan rico y profundo como lo de 100 años antes, ¿no? Entre los socialdemócratas. Pero hay un gran debate porque el mundo cambiaba, era evidente que el mundo cambiaba, y entre los marxistas se empezó a discutir qué es lo que pasaba, si se podía hablar o no de una nueva etapa, una nueva época imperialista, un nuevo imperialismo. Bueno, y aquí pongo algunas cosas que son más o menos consensuales, ¿no? Que de este debate del inicio del siglo, de 20 años atrás. Hay una predominancia todavía más grande del capital financiero, ¿no? De hecho, como dice Chesney, y también Rousseau decía, hay una financiarización de todo, de la vida, de todo, del agua, del aire, del óleo, de los ríos, de la naturaleza, todo se financiariza, ¿no? Hay
deslocamiento, ¿no? Una movida brutal del eje industrial hacia el este asiático, ¿no? Basado particularmente en la restauración capitalista en China, que viene desarrollándose desde los 80, ¿no? Una reestructuración muy violenta, y eso tiene consecuencias concretas en la vida de los trabajadores, una reestructuración muy violenta de las cadenas de producción, con la informatización, con las nuevas tecnologías de información, una reformatación de la clase trabajadora, porque las clases trabajadoras ya no son, por supuesto que todavía hay clase obrera, por supuesto, eso no es la discusión, pero hay el surgimiento de nuevas capas y un gran aflojamiento, un gran debilitamiento de las organizaciones sindicales y viejas del periodo anterior. Y también hay un consenso absoluto que nuestra época es una época de peora, ¿no? de todas las desigualdades, no solamente de las desigualdades de clase, como del ataque del capital imperialista, del imperialismo, del capitalismo mismo a todos los oprimidos del mundo, ¿no? Entonces empeora la situación de las mujeres, empeora la situación de la comunidad LGBTQ, empeoran la situación de las poblaciones racializadas del mundo, de los migrantes y de las poblaciones no blancas en todo el mundo. Y incluso el teórico, que es un pensador muy interesante de la actualidad, el africano Achille Mbembe, habla de la necropolítica, ¿no? Que sería el descarte de poblaciones, ¿no? Hay poblaciones enteras en el mundo que ya no interesan que vivan, ¿no? Hacia el sistema, ¿no? Y aquí, entonces en este minuto les voy a dejar los grandes debates abiertos con la situación del imperialismo en este periodo, del 2000 hacia adelante, ¿no? En este periodo reciente, ¿no? Debates que siguen, ¿eh? Que siguen. Algunos se han resuelto más o menos por la fuerza de la realidad y no por el convencimiento de los aciertos, pero otros siguen en abierto y es importante que participemos, que estemos atentos a estas nuevas situaciones, ¿no? Yo elegí 3, pero hay más, ¿eh? Ustedes pueden apuntalar otros temas que están en abierto. Uno muy, muy importante que fue abierto por Hart y Negri el 2000 con el libro Imperio, ¿no? Que es el debate acerca de si hay un ultraimperialismo, es decir, una resurrección del debate de Kautsky de 100 años antes, ¿no? Solo que con más elementos en la realidad de la globalización neoliberal. Entonces ellos dicen que la tendencia es que los estados pierdan completamente su fuerza, que va a haber un gobierno internacional y que la actuación política tiene que ser local y que las clases fueron sustituidas por un concepto que ellos llaman de multitud, ¿no? Ellos levantan entonces, entre otros debates, el tema de qué papel, qué rol siguen o no jugando los estados nacionales, la nación, ¿no? ¿Cuál es exactamente el rol de los estados nacionales? Segundo, voy a terminar, Maral. Segundo, si hay o no un nuevo imperialismo. Harvey, que me gusta mucho, pero Harvey, no sé si por una razón comercial para vender libro, ha puesto, aunque diga lo opuesto en el libro, ha puesto en su libro el título del nuevo imperialismo, New Imperialism. ¿No? ¿Qué es exactamente que es nuevo en el imperialismo del siglo XXI? ¿No? ¿Qué es lo fundamental de nuevo, lo fundamentalmente nuevo? Y tercero, que es un debate más difícil porque tiene que ver con economía y con los lugares que tenemos en el mundo, eso influye mucho, ¿no? Es el debate sobre las jerarquías, ¿no? Hay un sector
de la izquierda, por lo menos en Latinoamérica, yo creo que tiene influencia en otros países, en el norte de África, yo estoy segura, con Samir Amin, etcétera, que aseguran que todavía el mundo está dividido entre centro y periferia, los dependentistas, ¿no? Es así el mundo no es más complicado que centro y periferia. Entonces, el tercer debate es el debate sobre la configuración, qué nueva configuración y dinámica, ¿no? Porque cambia a cada año, por, ¿no? Tiene el sistema internacional de estados, ¿no? El escenario internacional. Y aquí me quedo y dejo estas cuestiones para la pensación, como dice un profesor mío, ¿no? El pensamiento.